de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que este mismo año se presentará una iniciativa en la que se buscará la pena de muerte o castración de aquellos individuos que asesinen o violen a niñas, niños o mujeres. Dichas declaraciones surgen luego de mencionar el feminicidio de un adolescente de 14 años de edad ocurrido en el municipio de Villa de Arista. Hay mucho violador suelto en San Luis Potosí, de niñas y niños incluso. Tuvimos casos de pederastía, tuvimos casos de gente que violó a niñas, niños. Hoy una persona que viola a una niña y que aparte la mata. Creo que ese tipo de cosas son las que se deben de acabar y solamente se van a acabar con una reforma profunda, no nada más encerrándolos en la cárcel. El funcionario señaló que se pedirá en un principio la iniciativa que contempla la pena de muerte. Sin embargo, reconoció que la misma no va a prosperar, por lo que se buscará la castración de los delincuentes. Primero vamos a pedir pena de muerte y como vamos a ver que se nos va a negar, porque es una reforma constitucional que tendría que ir a los 32 estados, vamos a pedir que se cape a los violadores y eso sí está en nuestras manos como potosinos. Eso sí va a poder quedar legislado, va a poder quedar asentado en las leyes del Código Penal local y vamos a capar literalmente a todos los violadores de niñas, niños y mujeres. Lamentó que hoy en día las personas que incurren en este tipo de delito puedan fácilmente ser liberados por un acuerdo judicial o por un amparo que los absuelve de los hechos. Que la gente vea que no nada más va a ir a la cárcel, que va a ser capado, que se van a quitar los genitales para que no siga violando más gente, porque van a las cárceles y pueden seguir violando. Salen de la cárcel con un amparo o con un arreglo de las autoridades judiciales, donde muchas veces son absueltos, que porque se les aprendió mal, como lo hemos visto mucho, y sigue violando. Por último, señaló que la intención será firme pese a lo que se pudiera decir desde la Comisión de Derechos Humanos. Tiene que entender derechos humanos, de que no podemos seguir en una sociedad podrida. Ya estamos cansados, ya hay mucha gente que está cansada de lo que sucede en San Luis Potosí, porque es una maldita herencia que nos dejaron, donde hay mucha impunidad. Y si tenemos que meter mano dura, metamos mano dura. Y van a ver cómo en 10 años las violaciones se van a empezar a acabar. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Hemos regresado, gracias porque siguen la señal de Canal 7, pero ahora en Código 7 durante esta noche de jueves y como en cada emisión sabe que cambiamos los temas, ya puedo checar de lo que todos han estado comentando a lo largo de la semana y que esto también ha catapultado a San Luis Potosí, pues a nivel nacional se han retomado también a nivel internacional este asunto. Sabe que la familia Canal 7 no tiene nada más una opinión como tal, sino siempre consultamos a las personas que conocen, a los expertos, a los que pueden darnos una orientación real y sustentar lo que pronuncian. Así es que durante esta noche agradecemos muchísimo porque nos acompaña Raquel Álvarez Charqueño, quien es integrante de la Red de Abogadas de San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros en Canal 7. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Un gusto estar aquí. Y aquí tienes tu casa, Raquel, también. Saludo con la licenciada Raquel Álvarez Charqueño y también saludo con mucho gusto al doctor Guillermo Lóbano Bustamante, quien es el profesor de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Paulina. Buenas noches también al amable auditorio. Y bien, aquí escuchábamos, y no es la intención politizar, ya quien guste rayar en esa parte, adelante, pero la intención es saber exactamente, ¿tendría que una comisión de derechos humanos entonces que comprender que ya la gente está fastidiada, que se están cometiendo tantos delitos y que la violencia entonces sí tiene un remedio, al menos inhibirla con más violencia? ¿Quién guste comenzar de nuestros invitados? Pues no sé si Raquel, yo Pues creo bueno, pues me gustaría comenzar el tema con relación también a lo que platicas, Paulina, pues comentando en un inicio también como abogada que nosotras acompañamos en casos que duelen, o sea, realmente todas las personas que nos están escuchando esta noche, o sea, es un tema que duele a la ciudadanía, que nos duele a nosotras como mujeres, como acompañantes de niñas, niños, mujeres, pero la realidad es que esta propuesta no viene a solucionar la problemática dolorosa que sucede en México, en un país feminicida, en un país con altos índices de violencia sexual en contra de las mujeres.
Esto viene a enmarcarse dentro de lo que debería de ser una política criminal, que es cómo desincentivar los delitos en San Luis Potosí o en el país. Pues la realidad es que no nos están hablando de por qué, con base de cifras, de análisis profundos, realmente una política de este tipo vendría a solucionar el problema. Eso por una parte, ¿no? Y por otra, pues decir que como en cierto momento lo reconoce el gobernador del estado, viene en contra de la Constitución, del marco normativo en México y de los derechos humanos de los cuales México forma parte en nuestro país. Entonces, es un tema que tiene distintas aristas, sí reconocer que es una problemática dolorosa, pero que más bien tenemos que centrarnos en cómo sí, y que inclusive el proponer aspectos que realmente no pueden suceder, inclusive es dejar de pensar en las víctimas directas, las mujeres, las niñas, los niños, adolescentes, sus familiares, las víctimas indirectas. O sea, realmente creo que hay que centrarnos en una política criminal que realmente vaya acorde a los derechos humanos, pero que pueda realizarse en nuestro país. No puede realizarse esta propuesta en México. ¿Por qué no podría realizarse la propuesta en México? Ahora, por lo que comenta Raquel, Guillermo Lozano Bustamante, y que también Raquel expone, no se inhibe la delincuencia con una pena de muerte. Sí, pues creo que ahí tocamos dos aspectos. El primero es que es inviable jurídicamente, porque como ya reconoce el gobernador en su formulación inicial, y estoy seguro que tiene, porque me consta que tiene excelentes abogados en el gabinete que pueden darle una orientación puntual, es inviable porque, bueno, en caso de que llegara a prosperar teniendo una mayoría en el Congreso del Estado su propuesta, por lo menos con el matiz que ha sugerido, porque intentaría promover, como ya he dicho, la pena de muerte, la inclusión en el Código Penal, que efectivamente requerirá una reforma constitucional de la Constitución General de la República, no solo del Estado, y efectivamente tendría que pasar por un proceso más o menos complejo que requiere la aprobación, ya lo reconoce también, de la mayoría de las entidades, una mayoría calificada en las cámaras, un proceso muy complejo. ¿Qué ha logrado quién? Pues, por ejemplo, el Pacto por México, con las iniciativas del final del peñanietismo, en el que se impulsaron una serie de reformas constitucionales y salieron más o menos rápido. Pero fuera de eso, la experiencia es que las reformas constitucionales tardan mucho tiempo. Y es necesario porque, si no lo hace así, una reforma local puede ser eventualmente combatida por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, por una porción del Congreso, mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. ¿Por qué la Suprema Corte previsiblemente la declararía inválida, una reforma en este sentido? Porque efectivamente contraviene, ya lo decía la colega Raquel, la propia Constitución, pero además contraviene los estándares internacionales. Hay una categoría que conocemos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que es jus cogens, que es el núcleo duro de los derechos humanos, del cual difícilmente un Estado puede sustraerse. O sea, ya sé que lo decían hace poco en el contexto de otra discusión semejante o de otros alcances en el Congreso de la Unión, que México podía sustraerse de los tratados suscritos y ratificados. Sí, pero no tan fácil. O sea, no es un proceso tan simple como decir ya no reconozco este instrumento. De manera que habría un montón de instrumentos que podrían combatir una reforma de este tipo. Yo creo que lo sabe y que está un poco más bien aventurando, como dice él, intentarlo más para tratar de rescatarlo menos, en una medida que de todos modos, además de inviable jurídicamente, parece a vistas de las especialistas inadecuada. Ya decía también la colega Raquel que, y con esto quizá regrese en otro momento de la charla, que las iniciativas punitivas que buscan sancionar prácticas como esta tendrían que partir de necesariamente un diálogo escuchando a las abogadas, a las feministas, a las penalistas, pero sobre todo a las comunidades de víctimas, de familiares de víctimas, que claramente identifican que las medidas de reparación del daño, las medidas de restitución integral de sus derechos no pasan necesariamente por el endurecimiento de las penas, que eso sí está suficientemente demostrado, que el endurecimiento de penas no inhibe la comisión de delitos, no desalienta la comisión de ciertas prácticas. Para ello hay que atajar otras raíces de la comisión de estos delitos, raíces psicológicas, emocionales que motivan la comisión de estos delitos, entre los cuales está la impunidad sobre todo, ¿verdad? Lo que alienta, digamos, no hay un castigo eficiente, no importa que sea muy alto, no, penas muy altas, pero si no hay una prosecución adecuada del delito, si no hay una procuración de justicia, pues da igual que la pena sea pena de muerte si no se está cumpliendo adecuadamente con un debido proceso que también reconoce el gobernador en la cápsula inicial,
en donde dice, bueno, luego salen libres por acuerdos con el Poder Judicial o por violaciones al debido proceso. Bueno, pues efectivamente, si él está reconociendo que hay violaciones al debido proceso, no se va a compurgar la pena, es decir, no va a haber una sentencia. La mayoría de las personas que están hoy en prisión están esperando apenas compurgar, están esperando su sentencia, es decir, están en una especie de, pues sí, de espera, ¿verdad?, jurídica de su situación. Entonces, aunque hubiera una sanción ejemplar como la que se busca sobre pena de muerte o castración química o la manera en que le llama coloquialmente capar, ¿verdad?, dice, pues de nada sirve si no se está ejecutando adecuadamente y se está en espera de esta sentencia, ¿verdad? Y porque lo que hemos escuchado, bueno, apenas se hizo este planteamiento, muchísima gente diciendo, claro que sí, estamos fastidiados de la impunidad, estamos hartos de que se permita que los delincuentes sigan y permanezcan afuera. Y también había algunas estadísticas, decían, sí, hay personas que 1 de cada 3 violadores que ya pasan un periodo en la cárcel y que al momento de salir dicen, recaen o reinciden. Entonces, mucha gente estuvo comentándolo y llamaban y con una desesperación y por qué no permiten que esto avance. Pero todo tiene un sentido y vamos a ir desmenuzando este tema porque es importante también que la gente conozca, bueno, cuáles son los caminos, como ya nos han dado este preámbulo, las personas que tenemos, nuestros invitados de honor, tanto Guillermo Luébano como Raquel Álvarez, y deseamos que siga con nosotros. También puede enviar sus comentarios, sabe que siempre está disponible el teléfono en cuanto a los mensajes, 44 48 47 14 58. Regresamos un momento a Código 7.